Hola y bienvenidos a la Urbanoteca, bienvenidos a este primer programa con el que arrancamos este proyecto tan ilusionante. Y bueno, vamos a empezar con un tema fuerte, que es el tema de la vivienda, más bien el problema de la vivienda, porque creo que muchos de nosotros, independientemente desde donde estemos, creo que lo estamos sufriendo, ¿no? Como a medida que ha ido pasando el tiempo, que han ido pasando los años, bueno, pues hemos visto cómo esta cuestión que es clave en la vida de las personas, pues se ha ido volviendo cada vez más compleja, la accesibilidad a la vivienda, en fin, tanto si es en modalidad de compra-venta como si es en modalidad de alquiler, bueno, pues se ha vuelto cada vez más complicada y parece que la tendencia no es a que este problema se vaya a estancar o en un caso mucho más optimista vaya a mejorar. Al contrario, parece que va enraizándose y va generando nuevas problemáticas. Este problema de la vivienda, además, creo que es muy importante y es un tema que ya os adelanto que no vamos a poder abordar ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco programas, porque es muy complejo, tiene muchísimas derivadas. Podemos hablar de la vivienda pues, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista, bueno, incluso cultural, y de cómo esto afecta pues, a múltiples ámbitos de la vida de las personas. Vengo ya pensando desde hace un tiempo, a raíz de, bueno, pues simplemente de ir observando, ¿no? Por la ciudad, bueno, pues cómo parece que nuestras ciudades se han vuelto como una especie de monopolio. Básicamente, se han vuelto como un lugar en el cual cada cosa tiene su valor. Entonces, si puedes pagar el precio, pues estás dentro, y si no puedes pagar el precio, estás fuera, ¿no? Pero bueno, para, digamos, arrancar un poco pues, este tema de reflexión, vamos a comenzar por un texto, un pequeño párrafo del libro de Jorge Diony López, que es El malestar de las ciudades. Entonces, bueno, os lo voy a leer y así vamos entrando en materia. El último piso en el que viví de alquiler estaba situado en calle del Consell de Cent, en el ensanche de Barcelona, a 2 calles del trabajo en el diario Sport. Eran 70 metros cuadrados, un segundo con ascensor al que no se le podía poner ninguna pega. Me costaba 70.000 pesetas al mes, y en 1999 a casi todo el mundo a mi alrededor le pareció una locura pagar esa cantidad. Hablamos de unos 450 euros. Con los diversos complementos cobraba casi 200.000 pesetas, unos 1.200 euros. El alquiler era el 35% de mi sueldo, otra locura para todo el mundo. En esos años el porcentaje medio era del 28%. Hoy puede llegar a ser el doble. Por ahí se va la clase media. En la actualidad, en 2022, un piso en el mismo edificio se alquila por 1.200 euros, es decir, la totalidad de mi sueldo en 1999, es decir, casi el triple. Ya no lo podría pagar, ni yo ni ningún redactor del diario donde trabajaba, a los que no han triplicado el sueldo en estos años. La ciudad ya no es un lugar para vivir, o por lo menos ya no es la actividad más importante. Es un espacio económico que necesita movimiento constante, propio y ajeno. Se construyen viviendas que no son para vivir porque son apuntes contables, productos de inversión. Bueno, pues este es el texto del libro del malestar de las ciudades de Jorge Diony López. Un libro muy recomendable, independientemente del, bueno, pues de la perspectiva que tenga el autor, pero creo que llama a la reflexión y plantea muchos temas sobre la mesa que son pues bastante importantes. Entonces, cuando yo decía anteriormente lo de que la ciudad parece que es un monopoly, parece, bueno, pues que en este caso todo tiene un precio, todo tiene un valor, eh, hace referencia en gran medida a esto, ¿no? Y claro, aquí entran en juego muchos factores, ¿no? Porque realmente hablamos de una cuestión como es el tema del turismo, el fenómeno de los Airbnb, hablamos obviamente de ese proceso que a día de hoy sigue de éxodo hacia las grandes ciudades, como en este caso cada vez hay más gente que se concentra en ciudades, incluso ciudades pequeñas y medianas también se ven afectadas porque de alguna forma la gente se va yendo. Ya no hablamos casi ni de ciudades, hablamos de áreas metropolitanas, porque en muchos casos, por ejemplo, la gente que viene a Madrid no viene a Madrid capital, sino que viene a ciudades del entorno. Lo mismo pasa pues, con Barcelona, con otras ciudades a nivel europeo y con otras ciudades en otras partes del mundo. Entonces, digamos que aquí entran muchas cuestiones en juego, muchas cuestiones que vienen
a poner su granito de arena, vamos a decirlo así, en agravar el problema de la vivienda. Luego, en cuanto a las posibles soluciones, posibles alternativas, pues siempre tenemos como esta dicotomía entre las personas que, bueno, pues en este caso apuestan por, vamos a decirlo así, una fórmula de construcción de vivienda, mientras que hay otras personas que defienden más bien pues, controlar los precios, digamos, aprovechar las viviendas que ya existen y que están vacías, poner límites a lo que se llama los grandes tenedores, que son, bueno, básicamente personas o empresas que poseen pues ya un número importante de viviendas. Uno de los puntos esenciales es entender que la vivienda es el centro de la vida de las personas, básicamente porque es donde eh, cuando uno vive con sus padres se independiza, digamos, comienza su etapa de madurez, en general, en la mayor parte de los casos, claro, pero es donde uno se plantea pues formar una familia, si te vas a mudar a otro lugar a trabajar, pues obviamente es un elemento esencial, pero desde hace un tiempo la vivienda se ha convertido, y lo ponía en la otra diapositiva, se ha convertido en una especie de activo financiero. Es decir, y si nos damos cuenta, en el tema de la vivienda ha entrado en juego el lenguaje económico, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque lo que supone es que estemos hablando de la vivienda desde un punto de vista de activo económico, ¿no? Por ejemplo, rentabilizar tu vivienda, poner tu vivienda a trabajar, es decir, digamos, intentar alquilarla, intentar, bueno, pues que te genere un beneficio. La vivienda, por ejemplo, en el caso de 2008, cuando se desata la crisis de la subprime en Estados Unidos, bueno, pues la vivienda se convierte en un valor refugio, ¿no? Porque al final, pues es un elemento tangible, es un elemento seguro, es un elemento bueno, que en muchos casos genera una rentabilidad superior a la que tienen otro tipo de activos. Entonces, ahí es donde entran en juego el papel, bueno, pues por ejemplo, con esa crisis, muchos bancos eh, expropiaron vivienda de personas que no podían pagar sus hipotecas y realmente, incluso a día de hoy, los bancos a su vez son una especie de inmobiliaria, ¿no? Es decir, de empresa de bienes raíces, ¿vale? Como se suele decir más en América Latina, que básicamente pues tiene miles y miles de viviendas, miles de pisos. Pensemos también en todos estos fondos buitre, que es el nombre que se le suele denominar, que compran cientos de viviendas. Normalmente, parece algo contradictorio, pero vivienda encima pública, vivienda que se ha potenciado de las instituciones públicas, que se supone que se construye para hacerlo más accesible con unas condiciones que puedan encajar, y como una vez que estas viviendas son adquiridas por este tipo de fondos, bueno, pues hay un cambio radical en las condiciones, cuyo objetivo pues es maximizar la rentabilidad, ¿no? Y pues, ahí donde pagaban un alquiler, por ejemplo, de 500 euros, pues a lo mejor ya el alquiler se duplica y ya son 1000, ¿no? Entonces ya pierden ese carácter social con el que se idearon y se construyeron. En este caso, este fenómeno de fondos buitre y demás, esto es algo que afecta a muchas ciudades, afecta a ciudades como Madrid, como Barcelona. Lisboa es una ciudad muy tensionada en materia de vivienda, pero también en América Latina, por ejemplo, Ciudad de México. En fin, han empezado ya desde hace años a experimentar este tipo de problemática. Ese lenguaje económico del que hablaba está ahí al punto de que, bueno, creo que podemos conocer en nuestras vidas a alguien que tenga un piso y que diga, bueno, yo lo alquilo como Airbnb, lo voy a rentabilizar, o lo compro, le meto una inversión para reformarlo, para mejorarlo y lo vendo por más valor. Es decir, la vivienda, bueno, pues se está utilizando como ese activo financiero. También aquí es obligatorio que hablemos de un término que es el de la gentrificación. La gentrificación, para que nos entendamos y sobre todo para aquellas personas que no estén familiarizadas con este concepto, se puede definir de la siguiente manera. Imaginémonos una zona de una ciudad que por su ubicación, por distintas razones,
bueno, pues empieza a experimentar un cierto declive. En ocasiones es un declive, vamos a decirlo así, sin intencionalidad, pero también puede haber una intencionalidad detrás. ¿Cuál? Bueno, pues que a ese barrio, que a esa zona, bueno, pues se le empiece a estigmatizar, a decir que, bueno, que ahí no es seguro, que no está limpio, que hay vandalismo, para que el precio de las propiedades en ese sitio empiece a bajar, empiece pues, a no ser atractivo. Ahí entra en juego, sobre todo, bueno, pues estos inversores inmobiliarios que se hacen con edificios enteros, obviamente pues los reforman, los modernizan, etcétera, y de pronto la zona, pues conforme van pasando los años, ves que empieza a rebrotar, ves que empieza a estar más bonita, empiezan a llegar franquicias, empiezan a llegar negocios, y lo más importante es que esas personas que vivían originalmente ahí comienzan a ser desplazadas, puesto que ya no pueden pagar los precios que antes había ahí, los precios han subido, ha mejorado la zona, ha venido con un aumento de precios, no lo pueden pagar y se ven obligados a desplazarse. Eso también puede tener relación con el fenómeno de los nómadas digitales. En el caso de Ciudad de México esto es muy conocido, como personas que a lo mejor tienen salarios de 6, 7, 8 mil dólares al mes, van a los mejores barrios de Ciudad de México, donde esas personas adineradas de ahí no pueden competirle de tú a tú a un estadounidense, a un canadiense, etcétera, y a su vez se tienen que ir a una zona más periférica. Y esas personas, a su vez, obligan a esas personas del lugar a irse y es como, bueno, como una ola, ¿no? Que va arrasando. La vivienda, bien sea en modalidad de un Airbnb, bien sea porque se lo estás alquilando a una persona extranjera con mayor capacidad económica. Bueno, vemos cómo la ciudad se convierte en una especie de monopolio, ¿no? Si esa casa no la puedes pagar, te tienes que ir. Si ese Starbucks que acaba de abrir y cuyo café multiplica por 2 o por 3 el que te tomabas en la antigua cafetería, si no lo puedes tomar, te tienes que ir a otra cafetería. Entonces, bueno, no es que te estén echando, pero a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Ah, pensemos que esto afecta sobre todo a las clases medias, por no hablar de las clases bajas, pero sobre todo las clases medias, trabajadores, pues como pueden ser, no sé, sanitarios, profesores, no sé, gente que está dedicada a temas de administración. Bueno, pues al final ya se ven obligadas a no poder vivir cerca de sus trabajos, se tienen que alejar. Ahí también se da otro tema interesante que es cómo muchos desplazamientos, incluso en transporte público, en vehículo privado, se podrían evitar con una mejor planificación de la ciudad, si planificamos mejor dónde se van a ubicar los centros de trabajo. Entonces, bueno, los centros urbanos al final se llenan pues de oficinas, se empiezan a llenar de apartamentos turísticos, de apartamentos para la gente extranjera con mayor capacidad económica y digamos que la ciudad en ese punto ya no es antes que se haya convertido en un activo financiero, sino que ha dejado de servir a a su población para ponerse al servicio de la población de fuera. Soy de la idea de que cualquier persona que venga de fuera, que quiera hacer turismo, es bienvenida, pero como entenderemos, pues todo también tiene unos límites, ¿no? Y esto es una balanza en la cual pues tienes que pesar qué te favorece, qué te perjudica, y en el momento en el cual esa balanza pues se inclina hacia el lado de lo que te resta, pues en ese momento yo creo que es como una señal de alarma de decir, vamos a ver, vamos a plantearnos qué está pasando y qué estamos haciendo. La ciudad en determinada forma pues se convierte en una especie de escaparate, ¿no? Y bueno, a las relaciones humanas, esas relaciones que se pueden dar de vecindad, de conocer al vecino, de conocer al señor de la tienda, de conocer incluso al cajero o a la cajera del supermercado, bueno, pues esas relaciones humanas pasan a un segundo plano en favor de las relaciones económicas, ¿no? La vivienda se convierte en una especie de inversión, por lo tanto, pero es que de alguna forma las calles, los espacios públicos, pues también empiezan a cambiar conforme cambia el resto del paisaje, ¿no? Cerramos en este punto el programa. Yo creo que hemos planteado bastantes cosas. No vamos a solucionar nada con un programa de este tema, porque digo, el tema de la vivienda pues es muy complicado, tiene muchos matices, bueno, como muchos temas relacionados con las ciudades realmente, como los salarios no han seguido la, la tendencia que han seguido el valor de la vivienda, es decir, los salarios en muchos países pues están estancados, han subido por debajo
bueno, pues de lo que es el coste de vida, vivienda, despensa, etcétera. Entonces ese es otro punto interesante a tratar. Y bueno, un poco para terminar, yo quiero dejar unas cuantas preguntas por aquí. En este caso, la reflexión sobre la que estamos trabajando en este programa es de Luis, de Urbayarri. Y bueno, Urbayarri pues ha planteado aquí unas preguntas bastante interesantes que yo os las dejo para vuestra reflexión y obviamente pues espero que comentéis, que deis vuestra opinión, en fin, que dejéis vuestra aportación. Preguntas que lanza Luis, pues por ejemplo, ¿cuándo dejamos de ver la vivienda como un derecho y empezamos a tratarla como una inversión? ¿Cuándo ha sido ese momento? ¿Estamos construyendo ciudades para vivir o simplemente para que el capital circule? ¿Qué pasa con una sociedad cuando su clase media ya no puede vivir en las ciudades? ¿Puede una ciudad seguir llamándose tal si ya no es un lugar para vivir, sino un espacio transaccional? Y por último, ¿quién se queda en el centro cuando todos los demás son expulsados hacia la periferia? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que os dejamos para reflexionar. Y nada, deciros que en el programa inicial o en esa introducción que hice sobre la urbanoteca, comenté que iba a haber un posible cambio de nick en mi caso. Lo ha habido, ya no soy yo geógrafo, ahora soy callejero montero. Así que nada, cualquier cosa os dejo mis redes sociales, igual las de Luis, las de la Urbanoteca por supuesto. Y nada, os invitamos pues a que le deis like, que le deis ahí un buen me gusta, que compartáis el contenido y bueno, que comentéis todo lo que queráis. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo programa. Adiós.